Ah, listo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy el doctor Beller Juan Ignacio, residente de cuarto año de la Residencia de Cardiología del HMC. En el día de hoy vamos a hacer una clase bien concisa de ventrículo derecho. No vamos a abordar los temas complejos, ya que nos llevaría mucho tiempo y la idea es conocer las estructuras y saber diagnosticar ciertas cosas frecuentes en la guardia médica o poder hacer una aproximación diagnóstica, como por ejemplo el tromboembolismo de pulmón. El ventrículo derecho, como les estaba diciendo, es una estructura compleja, que por mucho tiempo se ha dejado de lado. De hecho, cuando uno miraba las cirugías de hace 20 años, veía que se trataban las valvulopatías izquierdas y se despreciaba un poco las valvulopatías derechas, como la tricúspide, y eso se vio que repercutía groseramente en el pronóstico a largo plazo. Esto llevó, entre otras cosas, a que el estudio del ventrículo derecho, sobre todo en la hipertensión pulmonar, en las valvulopatías, empiece a crecer, a crecer, a crecer, y cada vez tengamos más datos. A ver. El ventrículo derecho, como les dije, es una estructura bien compleja y tiene dificultades técnicas muy importantes a la hora de evaluar en el ecocardiograma. Sin embargo, un eh, técnico con mucha experiencia, un ecocardiografista con mucha experiencia, lo hace de manera muy detallada. Nunca, o por lo pronto, no reemplaza el gold estándar, que es la resonancia magnética, pero hace una aproximación exquisita de las medidas del ventrículo derecho. Las dificultades técnicas se dan debido a que es una estructura muy anterior, que está justamente posterior al esternón y que tiene una forma realmente asimétrica, como vamos a ver a continuación. En este esquema pueden ver el esternón aquí, y el ventrículo derecho es esta pared que se ve acá. Esto es ventrículo izquierdo, y esta pared, no sé si ven mi cursor, creo que sí, es el ventrículo derecho. Como los haces de ultrasonido tienen que atravesar de un espacio intercostal y cortar justamente el BD, resulta complejo hacerlo. Sin embargo, se puede, sobre todo utilizando vistas modificadas de las vistas que conocemos, que yo les voy a mostrar a continuación. Fíjense, yo les decía que el ventrículo derecho es una estructura compleja, no se asusten. Esto que está en rojo es el ventrículo izquierdo, fíjense que tiene una forma como si fuera cónica, con una base. Esto verde, no se preocupen, es el epicardio, pero fíjense lo que tiene que ver con el ventrículo derecho. Si ustedes lo ven de manera, esto es el ápex, esto es la base, tiene una forma como de triángulo, perdón, de semiluna, y si ustedes lo ven a nivel basal, tiene una forma triangular. De hecho, se dice como que es una pirámide truncada, hay varias descripciones, se habla de un paralelepípedo, o sea que se dice. Eh, la cuestión es que es una estructura bien compleja. Por eso, por ejemplo, no se pueden aplicar técnicas como medición de Fay por método de Simpson a través de la ecocardiografía, por lo menos 2D. En cambio, la ecocardiografía 3D, que es justamente esto que ustedes están viendo, nos permitiría hacer o aproximar esto. Sin embargo, es una técnica nueva, compleja, de alto costo, que no todos los operadores saben realizarlo, y está mucho de ello en estudio. Es un gran avance para la ecocardiografía. Lo que tiene que, para empezar, a mí siempre me gusta hablar de la fisiología de las cosas. Y acá lo vamos a hacer muy corto. El ventrículo derecho tiene menor masa cardíaca. De hecho, si ustedes ven los diámetros, el diámetro o el espesor miocárdico del ventrículo derecho es de 0,3 a 0,5. Y el ventrículo izquierdo, ustedes saben que es de 0,8 a 1, 1,2. Eh, Sin embargo, ambos tienen el mismo volumen minuto, tanto el VD como el VI. El VD se acostumbra a este volumen minuto porque el circuito pulmonar es más pequeño, y sobre todo por esto es clave. Las menores resistencias pulmonares producen un ventrículo más pequeño y menos grueso, con menos fuerza. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que se adapta muy bien, que es muy complaciente, se adapta muy bien a los cambios de volúmenes. Sin embargo, se adapta muy mal a los cambios de presiones, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el tromboembolismo de pulmón. Una obstrucción aguda de la arteria o de las arterias pulmonares provoca una claudicación inmediata y un estado, generalmente cuando es grave, un estado de shock que cuesta revertir del ventrículo derecho. En cambio, el ventrículo izquierdo, al tener una gran masa, cuesta más que casos de hipertensiones y demás lo hagan claudicar, aunque puede ocurrir. Teniendo en cuenta esto, tenemos que saber cómo estudiar el ventrículo derecho con el eco. Recuerden que va a ser una clase bien práctica, ¿sí?
El ventrículo derecho, lo que tenemos como base, tenemos que utilizar la mayor cantidad de vistas posibles. No alcanza con un eje paraesternal, hay que hacer un eje paraesternal apicalizando lo que es el ventrículo derecho, viendo lo que es el tracto de entrada del ventrículo derecho, que para eso se hacen ciertos movimientos con el transductor, que yo no se los puedo explicar, pero les trajo unos videos bien interesantes. Incluso se puede ver el tracto de salida y la arteria pulmonar desde el eje paraesternal, largo, estamos hablando, y desde el corto también, desde los grandes vasos hacia abajo, se ve el ventrículo derecho, después se ve el ventrículo derecho que abraza, esto lo vamos a ver, y obviamente en el 4 cámaras, que es como la vista más clásica, que la vamos a ver más adelante, hay como una corrección que se hace y se deja un poquito de lado el BI sin perder la punta verdadera, y se obtiene un 4 cámaras de ventrículo derecho, también el subsifodio que lo vamos a ver. Pero debemos conocer lo que es normal, por ejemplo, la implantación más apical de la válvula tricuspidia, siempre y cuando no supere los 5 a 7 milímetros, lo que es la banda moderadora, que muchas veces, hablando mal y pronto, se dice que nos la llevamos puesta en la medida del septum. La banda moderadora es un haz pequeño, en realidad, para lo que es el BD, es un haz importante que parece una trabécula, que va desde el septum del ventrículo derecho hacia el músculo papilar. Y esto puede confundirnos y muchas veces medimos mal el septum los que tenemos poca experiencia por tomar muchas veces la banda moderadora. Por otro lado, el BD es muy trabeculado. Esto también hay que tener en cuenta cuando se buscan ciertas enfermedades donde las trabéculas son claves. Entonces hay que ver mucho, hay que practicar mucho, hay que estar con los que saben y hay que aprender de ellos. El ventrículo derecho, como les dije, es una estructura compleja. Tiene un tracto de entrada, donde está el anillo tricuspidio con su válvula, que como su nombre lo dice, tiene 3 valvas, un músculo papilar anterior y un músculo papilar posterior, lo que es el ápex, que es bien trabeculado, como se puede ver acá, y lo que es el tracto de salida. Fíjense que acá la arteria pulmonar está abierta, como si fuera un libro. Esto se llama tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando ustedes lean congénitas, también lo van a encontrar como infundíbulo o cono arterial. Son nombres interesantes a conocer desde ya. Ahora, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se encuentra el septum interventricular, que no es una estructura pasiva. De hecho, si ustedes ven la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y demás, el septum, como el ventrículo izquierdo se contrae más fuerte y las presiones van hacia la derecha porque el ventrículo izquierdo vence al ventrículo derecho, esta contracción adecuada del VI sobre el VD genera gran parte de la contracción ventricular derecha. ¿Sí? Entonces no es una estructura pasiva y hay una se llama interdependencia ventricular. Por otro lado, la contracción del ventrículo derecho difiere de la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiero decir? Ambos ventrículos tienen distintas fibras. Entre ellas están las fibras longitudinales y las circunferenciales. Las longitudinales van desde ápice a base, y las circunferenciales, obviamente, que circundan. El ventrículo izquierdo tiene un movimiento de rotación y como que se estruja. Yo no encuentro una palabra mejor para decirlo, pero si ustedes ven mi cámara van a ver que el movimiento es así. ¿Bien? En cambio, el ventrículo derecho, sus fibras circunferenciales no son tan importantes en lo que tiene que ver con el ventrículo derecho normal, y sí el acortamiento en lo que tiene que ver con lo longitudinal. Esto es interesante que entiendan para después entender por qué se mide el TAPSE, por ejemplo, y es una buena medida, aunque con sus limitaciones, etc. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo se hacen las vistas clásicas. Esto es un eje paraesternal. Fíjense que el haz de luz ingresa, los transductores tienen una marquita, esa marquita tiene que estar más o menos en la hora 10, a nivel del hombro derecho del paciente, y fíjense cómo el haz de luz corta a ambos ventrículos y nos da lo que se denomina eje paraesternal largo. Esto por ahí va más para los más chicos, para que puedan en su mente entender lo que uno busca ver. ¿Vieron? Entonces, como va el brillo verde, lo anterior es esto, y fíjense que la aorta está bien posterior, y por eso se encuentra acá, en este video. ¿Vieron? El haz de luz también la corta. Ahora, esta vista es el eje paraesternal clásico, donde está el ventrículo izquierdo, y fíjense que apenas se ve una lonja de ventrículo derecho, que vendría a ser esta vista, que si bien nosotros podemos obtener ciertos datos, como medir lo que tiene que ver con el tracto de salida, nosotros si apicalizáramos un poquito más, podríamos ver, fíjense esta vista, casi apicalizándolo, esto es la banda moderadora, el ventrículo derecho, pero otras vistas, fíjense acá, la nitidez no es muy buena,
pero si nosotros inclinamos el transductor como tirando la cola hacia abajo, lo que vamos a ver es el tracto de entrada. Esto de acá es ventrículo izquierdo, esta es válvula tricúspide, y acá está ventrículo derecho. Esta vista es bien interesante para cuando medimos insuficiencia tricuspidia, porque suele quedar muy bien alineado el haz. Por ahí los que no entienden esto, cuando nosotros tiramos un Doppler color, vemos la insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Y para después tirarle el Doppler continuo, nosotros tenemos que estar bien alineados. Ustedes imagínense que el Doppler continuo viene desde acá, ¿bien? Si yo tiro esta alineación de esta manera, yo no voy a tener un buen envelope, no voy a poder dibujar bien la curva, ¿sí? En cambio, si está bien alineado, que no es este caso, pero que suele quedar bien en esta vista, yo puedo obtener muchos mejores gradientes y puedo realmente creerle a la medida. ¿Bien? Fíjense lo que pasa con el eje corto. Nosotros estamos desde el eje largo, rotamos el transductor hacia el hombro izquierdo del paciente y después bajamos un poquito. Y fíjense que lo que vamos a ver es literalmente el ventrículo cortado como si fuera una feta de jamón, que se denomina eje corto. ¿Bien? Fíjense que esta imagen a mí me gustó mucho porque es justo lo que nosotros vemos. Ventrículo derecho acá y ventrículo izquierdo acá. Que es lo que nosotros vemos en el ecocardio. ¿Vieron? El ventrículo izquierdo abrazado en forma de semiluna por el ventrículo derecho. Si nosotros vamos, a ver, acá está. Si nosotros vamos hacia arriba, vamos a ver el ventrículo derecho en lo que tiene que ver con grandes vasos, donde tenemos la aorta en el medio, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula pulmonar y la arteria pulmonar, que si nosotros lateralizamos un poco más, vemos aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula pulmonar, y hasta podemos ver la bifurcación, y con un movimiento desde el eje paraesternal largo también podemos ver bien las ramas izquierda y derecha. Imagínense que esto requiere mucha práctica. Lo están viendo acá. ¿Ven? Aorta, aurícula derecha, ventrículo derecho, y acá se ve un poquito de la válvula pulmonar. Ahí está la válvula pulmonar con el tronco, y ahí empieza la división. Si yo hiciese un leve movimiento, dejaría un poco de lado lo que es la aurícula derecha y la tricúspide, y vería más lo que es la bifurcación de la arteria pulmonar. No siempre se puede hacer esto. Esta vista, nuevamente, es muy buena y es la que solemos hacer la primera o la segunda medida de lo que tiene que ver la IT. Fíjense que si el haz viene de acá, quedaría muy bien alineado para medir la insuficiencia tricuspidia. De nuevo, si nosotros hacemos leves rotaciones y alteramos las vistas clásicas, podemos ver vistas distintas. Esto es a nivel de los músculos papilares, donde vemos el ventrículo derecho, y como les dije antes, podemos tirarlo un poquito más hacia la pulmonar y ver otro tipo de vistas, que son las vistas modificadas. En lo que tiene que ver con el 4 cámaras, fíjense que se pone a nivel del choque de punta el transductor, y la marca debe estar hacia la cama. Fíjense que ahora seguramente lo va a girar, tiene que estar hacia la cama. Y ahí lo que nosotros estamos cortando es al ventrículo a lo largo. Es una vista muy interesante porque nos permite ver la mayoría de las estructuras de manera muy clara, aunque no siempre se la puede obtener, sobre todo en pacientes con EPOC y demás. Fíjense cómo se ve. ¿Vieron? El ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Hay veces que si está dilatado el seno coronario también se puede ver, anteriorizando un poco, y acá podemos ver la relación que existe. El ventrículo izquierdo es 2 veces más grande que el ventrículo derecho, ¿bien? Entre otras cosas. Después, si ustedes ven de manera figurada, acá ven el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y acá, si bien esta vista no es la mejor, esta es una vista para ver más bien BI de manera estricta, que es la que solemos hacer. Pero fíjense que es interesante ver cómo el ventrículo derecho tiene gran cantidad de trabeculaciones, y fíjense lo que yo les decía, la implantación de la mitral en comparación de la implantación de la tricúspide. Fíjense que el grosor del ventrículo derecho es mucho menos que el grosor del ventrículo izquierdo. ¿Bien? Y por otro lado, lo que yo les decía, modificar las vistas. Esta es una vista más para BI, pero si nosotros consiguiéramos una punta del ventrículo izquierdo adecuada, que es más bien puntiaguda, y lleváramos el transductor más hacia el BD, obtendríamos un corte de BD. Fíjense, esto es un corte de BD, donde yo tengo una punta verdadera del BI y lo veo clarísimo. Si yo pudiera poner esto en movimiento, es una imagen, vería clarísimo el BD, donde puedo medir base, longitud, medio, aurícula derecha, etc. Entonces,
Concepto, después de todo esto, la mayor cantidad de vistas posibles, habitualmente vistas modificadas, y la evaluación del ventrículo derecho lleva tiempo y requiere de mucha experiencia, sobre todo si queremos obtener datos reales. Por último, la visión subsifoidea, para los que están empezando a hacer vena cava. Fíjense que lo que siempre hablamos, el transductor hacia la izquierda del paciente, pero fíjense qué interesante el movimiento que explican acá. Nosotros generalmente tenemos el transductor así y lo giramos un poquitito hacia arriba, pero fíjense cómo en este video se ve la presión que la persona ejerce por debajo del apéndice sifoide. Y generalmente ellos recomiendan flexionar las piernas, que nosotros no lo solemos hacer, pero fíjense el movimiento que deben hacer. ¿Ven? De esa manera nosotros encontramos al ventrículo y generalmente llevamos esta marquita un poquitito hacia la izquierda también. Eso nos permite cortar los ventrículos de una manera mucho mejor. ¿Sí? Fíjense. Esta vista nos permite ver con bastante frecuencia y de manera muy correcta lo que tiene que ver con el ventrículo derecho, sobre todo en lo que tiene que ver con derrames pericárdicos, y en esta vista es una de las principales para medir lo que tiene que ver con el grosor del ventrículo derecho. ¿Bien? Pasamos esto. Acá están midiendo el grosor del ventrículo derecho, fíjense que es una medida compleja, pero si lo acercamos, lo más restringente es el pericardio y el resto es ventrículo derecho. Fíjense que la medida es ínfima, es decir, lleva experiencia. Por último, la medición de la vena cava inferior, que es esta estructura que se mide en el succifoideo, se mide habitualmente a más o menos 1 o 2 milímetros de lo que tiene que ver con la desembocadura de la vena cava inferior, y fíjense que uno debe seguir el ángulo de la vena cava inferior. Si ella estuviera hacia arriba, nosotros deberíamos medir así. ¿Bien? Nunca olvidarnos de eso. Finalmente, ¿qué debemos medir nosotros en el ventrículo derecho? Se pueden medir muchas cosas, se pueden medir hasta la arteria pulmonar, se puede medir hasta la FEI por método 3D, sin embargo no es el objetivo de la clase. Yo les voy a mostrar lo que utilizamos habitualmente en los ecos de rutina y lo que les va a ayudar a distinguir ventrículos dilatados de no dilatados, o un TEP, o cómo estimar, porque todos hablamos mucho del TAPSE, sin embargo el TAPSE es la medida más pobre en lo que tiene que ver con especificidad y sensibilidad, ¿bien? Entonces, nosotros medimos el diámetro de la base habitualmente, que habitualmente hasta 40, 42 se considera normal, les voy a mostrar ahora. Generalmente los buenos ecocardiografistas te miden el CAF, que es el cambio de área fraccional a través del área de fin de diástole, como les voy a mostrar, y el área de fin de sístole. El grosor de la pared se puede medir, se hace sobre todo en lo que tiene que ver con hipertensiones pulmonares, pacientes ya con cuadros más complejos, y después para evaluar la función, como les dije. Fíjense, el CAF, mayor a 35 es normal, que les voy a mostrar, que es la medida como mejor que nosotros tenemos en la ecocardiografía normal, pero es una medida compleja, no siempre podemos cortar bien al BD y demás. La fracción de eyección, como les dije, no se puede medir por 2D, o no se debería medir, y se hace por 3D, y es de más de 45. El TAPSE, que es la excursión sistólica del plano del anillo tricuspidio, que es lo más clásico de ver en un ecocardiograma, mayor a 17, mayor a 18 normal, y menor a 17 anormal. Como vamos a ver más adelante, es un predictor de pronóstico, pero tiene grandes limitaciones, y lo que tiene que ver con la velocidad de la onda S, que es la velocidad a través del Doppler tisular, se mide la velocidad a la que se mueve el tejido, ¿sí? Les voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo medimos lo que yo les decía? El ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho. Entonces, subjetivamente nosotros ya tenemos que ver eso, pero debemos siempre medir el nivel de la base. Acá fíjense que está tomando de base hasta el septum, que es la medida de 1, que es la que nosotros generalmente decimos que debe ser hasta 40-42. ¿Bien? Acá están midiendo de nuevo el espesor, y fíjense lo que yo les decía antes, hay otras cosas para medir: el tracto de salida, a nivel medio, a nivel distal, a través del eje largo, etc. Respecto a lo que tiene que ver con la función del ventrículo derecho, subjetivo es fundamental. Recuerden que en el eco la experiencia se gana, y eso está demostrado. El ojo experiente de un ecocardiografista avesado muchas veces supera a las mediciones de un ecocardiografista no avesado. Por eso es difícil confiar
cuando uno manda a hacer ecocardiogramas y no conoce al técnico y demás, sobre todo en pacientes complejos, ¿sí? Fíjense que hay mucha diferencia, y eso lo podemos ver sin mucha experiencia, entre un BD normal, un BD dilatado. Fíjense acá, el BI mucho más grande que el BD, ¿o no? En cambio acá, fíjense, el BI al mismo tamaño casi del BD, y el BD empieza a ganar la punta. ¿Vieron? Que acá no se ve. Bueno, empieza a ganar la punta. Y en los casos más extremos, vemos no solo que gana la punta totalmente, sino que se encuentra claramente dilatado. El septum, fíjense que acá se va hacia la izquierda, perfecto. Acá se empieza a ir hacia la derecha. Y el ventrículo, fíjense que casi no se mueve. Hay también derrame pericárdico. Entonces, las mediciones subjetivas son muy importantes. Sobre todo cuando nos falta el historial del paciente y demás. Nosotros, para saber qué vamos a buscar o en qué nos vamos a enfocar con mayor calidad, tenemos que conocer al paciente de manera muy detallada, pero también confiar en nuestros ojos. Lo que nuestros ojos ven, nosotros debemos ir a buscar, y deben ser más o menos coincidentes. ¿Bien? A ver. Entonces, la función del BD se puede medir subjetivamente, pero indirectamente nosotros tenemos gran cantidad de herramientas, como el cambio de área fraccional, cuyo valor normal es más de 35%, el Doppler tisular, que yo les contaba, donde la velocidad sistólica máxima, que se denomina S', debe ser mayor a 15 centímetros, aunque esto es discutido antes de que Katy me rete. Pocas veces van a encontrar 15, 17, 18, bla, bla, bla. Lo habitual es encontrar 12, 13, 14, y se habla de patológico menor a 10. De hecho, las nuevas guías bajaron un poquito ese corte a 9,5. Ahí está el TAPSE que yo les hablaba. Las medidas del TAPSE son muy variables. Yo lo escuchaba el otro día al doctor Lowenstein, que en su laboratorio las medidas promedio de ellos de TAPSE rondan los 22 a 24. Sin embargo, la mayoría coinciden en que menor a 17 resulta patológico, y valores mucho más bajos, 14, 13, 12, son un marcador fiel de pronóstico, sobre todo en pacientes que no fueron operados. Les voy a explicar después por qué, hasta para predictor de mortalidad y trasplantes, ¿sí? Y acá está lo que yo les decía, la fracción de eyección no se puede medir a través del eco 3D sí y a través de la resonancia sí, que es el gol estándar. Empezamos con el TAPSE. Lo que yo les decía, recuerden, el ventrículo derecho se contrae a través principalmente de sus fibras longitudinales. Entonces, cuando yo voy a medir el TAPSE, lo que yo hago es colocar el modo M, que para los que no saben, el modo M es un modo que tiene una línea, que lo que está midiendo es movimientos muy finos de un punto a través del tiempo. Es decir, a donde corta esa línea, va a medir el tiempo, ¿bien? Entonces, un punto a través del tiempo. Y eso permite que la calidad de la imagen sea mucho mejor que la bidimensional, y nos permite hacer medidas finas, como por ejemplo el TAPSE, como por ejemplo cuando no nos queda claro si son 12, 13 o 14 milímetros en lo que tiene que ver con el septum. Es decir, tiene mucha más calidad, pero es difícil alinearlo muchas veces. Acá está el valor, y como les decía, cada milímetro menos el TAPSE aumenta la mortalidad, y hay estudios que demuestran, estudios viejos igual, que demuestran que por debajo de 14 es un amplio predictor de muerte o trasplante. Sin embargo, las limitaciones de la medición del TAPSE son importantes, depende del ángulo, solo nos informa lo que tiene que ver con movimiento longitudinal, y suele estar sobreestimado en lo que tiene que ver con sobrecarga de volumen, y en los pacientes postquirúrgicos les va a venir TAPSE de 8, de 10. Ustedes no pueden utilizar esa medida en los pacientes que el pericardio fue abierto para hablar de función del ventrículo derecho. Entonces, el TAPSE ni siquiera se debería medir en los pacientes postquirúrgicos cuyo pericardio fue abierto, porque se cree que la menor o el menor deslizamiento del pericardio provoca la disminución del TAPSE. Esto está bien comprobado. Se utilizan otras medidas como el CAF, por ejemplo. Acá, perdón los que hacen ecografía y miran esta imagen, no es linda, pero como hacen zoom y hacen una linda medida del TAPSE, la traje a esta imagen. Fíjense que lo que hacen acá no se suele hacer, se pone zoom, eso no solemos hacer, después se tira el modo M, bien a nivel de lo que tiene que ver con el anillo tricuspidio. Vamos a adelantar un poquito, ahí está, se tira a través de lo que tiene que ver con el anillo tricuspidio, y se obtiene el modo M, que les voy a mostrar acá. Y después se mide desde, fíjense, si yo tiro la línea esta desde acá, de arriba para abajo, lo que se acerca se está acercando al transductor, entonces tengo que medir desde acá hasta acá, como lo hacen en el video. ¿Bien? Y esa es la medida, acá le da 22. ¿Vieron? Así se mide el TAPS.
de nuevo, se hace de rutina, debo evitar en los postquirúrgicos cuyo pericardio fue abierto, y debo desconfiar si el ángulo no me da, o si los valores difieren de lo que nuestros ojos ven, bien, por las limitaciones. La onda S tisular. El modo tisular es un modo, no puedo decir reciente porque no es tan reciente, pero es un modo distinto, donde el Doppler que se utiliza tiene velocidades muy bajas, menores a la velocidad de la sangre. Se habla de 3 a 5 centímetros por segundo. Esto nos permite ver el deslizamiento literal de lo que tiene que ver con los tejidos. Por eso se llama tisular. Si nosotros utilizamos este método asociado al modo M, lo que nosotros hacemos es ver el movimiento del tejido de lo que tiene que ver con la parte lateral del ventrículo derecho, cuyo valor normal hablábamos antes 14-15, y valores patológicos menores a 10 o 9,5 según las nuevas guías. Tiene las mismas limitaciones que el TAPSE, como que habla solo de las fibras longitudinales y está influenciado por movimientos. De hecho, los con mayor experiencia te dicen que trates de hacer una inspiración profunda sin perder la ventana y que tomarlo ahí. Sin embargo, es una medida mucho más confiable que el TAPSE. Entonces, si ustedes tienen un TAPSE discrepante de la onda S, créanle más a la onda S. ¿Bien? Fíjense, lo que se hace es, se tira el modo tisular, que es este, que se ve en varios colores, y después, modo M, a nivel de lo que tiene que ver con la pared lateral del ventrículo derecho, y lo que obtenemos es el tisular, que vendría a ser este. Acá tenemos la onda S, ¿ven? Que es la onda sistólica, y después tenemos la onda E y la onda A. Esto es diástole, esto es sístole. ¿Bien? Periodo de contracción isovolumétrica, periodo eyectivo, ¿bien? Y acá estaría la relajación isovolumétrica. Lo que nosotros medimos es esta onda. Cuando esta onda es mayor a 10, nosotros decimos que es relativamente normal, mayor a 14, 15 dicen los libros. ¿Bien? Y les quería hablar de esto, del cambio de área fraccional, el CAF. La variación que hay entre el área en el fin de la diástole del ventrículo derecho y el fin de la sístole nos da el CAF. ¿Bien? Cuando el CAF es mayor a 35, eso es normal. Y es una de las medidas más importantes que nosotros tenemos en el eco transtorácico 2D. Fíjense que el cálculo es muy sencillo y generalmente los equipos lo tienen. Es como en la FAC o algo, se calcula área de fin de diástole menos área de fin de sístole sobre área de fin de diástole por 100. Fíjense, en este ejemplo, nuestro paciente tiene 22,4 de área de fin de diástole, menos 13,4 de área de fin de sístole, sobre 22,4 de nuevo por 100. Eso le va a dar el CAF, que en este paciente era de 40 y moneda, no lo recuerdo bien. Ahora, el problema del CAF no es tan fácil medirlo, porque obtener una ventana así es difícil, sobre todo no solemos ver muy bien la punta, y hay que tener cierta experiencia. Sin embargo, la única forma de ganar experiencia es haciéndolo, sobre todo en corazones normales, aunque esto puede ser paradójico porque los corazones más esféricos o con patologías más avanzadas nos permiten ver mucho mejor el BD. Y por último, lo que tiene que ver con 3D. Yo no lo he hecho nunca, lo he visto hacer. Es una técnica compleja, con un software complejo, donde los que lo hacen tienen mucha experiencia y lleva mucho tiempo, sobre todo en lo que tiene que ver con el análisis de las imágenes. Entonces, sirve, realmente es un cambio porque nos permite medir volúmenes, nos permite medir fracción de eyección, etc. Sin embargo, resulta complejo, hay que tener mucha experiencia y tener una ventana súper óptima. Entonces, cuando hablamos de ventrículo derecho patológico, teniendo en cuenta lo anterior, de nuevo, medición subjetiva, tenemos que ver el tamaño del ventrículo derecho, pero también su relación con el ventrículo izquierdo. Debemos ver cómo se mueve ese ventrículo derecho, sobre todo lo que tiene que ver con lo longitudinal. Debemos ver si esas fibras engruesan, porque nosotros estamos muy acostumbrados a buscar isquemia en lo que tiene que ver con el BI. Sin embargo, pocas veces miramos la motilidad del BD, y en infartos, por ejemplo, posterior-inferiores, o infartos del ventrículo derecho, nosotros podemos encontrar compromiso localizado del ventrículo derecho. Y después, sumamente importante, la forma del tabique, el desplazamiento del tabique, lo que se llama signo de la D, el tabique que aúla, no sé si es en español, ahí está, abomba hacia la izquierda. Y después, bueno, las mediciones objetivas. Hay una premisa que yo escuché una vez que dice que las sobrecargas de volumen
el ventrículo derecho se contrae bien, por lo que hablamos antes, el ventrículo derecho es complaciente. Y en las sobrecargas de presiones, el ventrículo derecho se contrae mal, mientras que en la isquemia, algunos segmentos no se contraen. Ahora, antes de que me maten, en patologías muy avanzadas, el ventrículo claro que se contrae mal. Es decir, si yo tengo una sobrecarga de volumen de manera prolongada en el tiempo, va a llevar a remodelados y va a terminar siendo como una sobrecarga de presión. El ventrículo se adapta. Y las sobrecargas de presiones llevan a un ventrículo mucho más grande. ¿Bien? Fíjense lo que le decía de las mediciones subjetivas. Nadie tiene duda de que este ventrículo derecho, les pongo de nuevo la primera imagen que era bien interesante, tiene claro compromiso. Fíjense, el ventrículo izquierdo, que es esto que se ve acá, es sumamente pequeño. El ventrículo derecho, de hecho, es más grande que el ventrículo izquierdo. Fíjense, el movimiento del septum es espectacular, bien hacia la derecha. Y fíjense que si yo quisiera calcular el TAPSE acá, está claramente alterado, casi ni siquiera se mueve. Entonces, subjetivamente yo ya puedo decir que hay un claro compromiso de ese ventrículo derecho. Fíjense este eje subsifoideo, donde la relación entre el BI y el BD es 1:1, donde puedo ver un claro aumento del espesor del ventrículo derecho. ¿Bien? Entonces, la medición subjetiva es fundamental. Acá les traigo otro signo interesante del ventrículo derecho. Fíjense, esto es un eje paraesternal, donde el ventrículo derecho, fíjense cómo el septum se va hacia la izquierda. Acá lo pueden ver en diástole, y acá lo pueden ver en sístole. Fíjense cómo en la sístole, esto es clásico de las sobrecargas de presión, forma como si fuera una D. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho empuja al septum hacia el ventrículo izquierdo y lo aplana, signo de la D. Y fíjense cómo antes, en el ventrículo derecho que habíamos visto antes, el VI era grande y el ventrículo derecho lo abrazaba, sin embargo acá es esférico y pierde su forma. ¿Bien? Acá yo les traje porque lo que nosotros solemos buscar en la guardia, sobre todo cuando no podemos trasladar a los pacientes y demás, es TEP. Entonces yo quiero que ustedes vean cómo se ve un TEP en lo que tiene que ver con ventrículo derecho. Ahora, ¿está bien descartar tromboembolismo de pulmón a través de un eco? No se puede. O sea, si la clínica es clásica, el electro es clásico, el paciente tiene factores de riesgo, yo no lo puedo descartar con un eco. Ahora, si yo lo veo, puedo casi que confirmar, sobre todo si veo el trombo en tránsito. Déjenme ver que están haciendo unas preguntas acá en el chat. ¿Qué dice? Ah, bueno, entonces, el ventrículo, acá tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Fíjense cómo, esto es un TEP, ¿sí? Yo ya les digo. Fíjense, el ventrículo derecho, si ustedes lo que van a ver es que se mueve mucho menos, y fíjense la relación, ¿ven? Y fíjense cómo el ventrículo derecho acá casi que gana la punta. Y fíjense que esta parte no se va a mover, y esta punta sí se va a mover. Eso se llama signo de McConnell. Después le traigo uno que se ve más lindo. Fíjense, ¿ven? Hipoquinesia de la pared lateral con movimiento de la pared apical, agrandamiento. Fíjense, signo de la T, ventrículo dilatado. Entonces, ustedes están sospechando TEP, ven esto, y yo les diría que si nos pueden trasladar a ese paciente, si la sospecha es muy alta, y le tienen que pasar fibrinolítico, háganlo. Después Katy me mata por esto, pero bueno. ¿Ven? Fíjense qué linda esta imagen. Aurícula sumamente dilatada, es decir, un compromiso bien importante, tal vez desde antes, porque para que haya este grado de dilatación de la aurícula derecha, el compromiso debe ocurrir antes. Pero fíjense, no se mueve la parte basal, y fíjense cómo la punta sí se mueve un poco, y la relación nuevamente. Ahora, yo quiero que ustedes vean bien lo que es el signo de McConnell, por eso les traigo esta otra imagen. El signo de McConnell es el movimiento de la pared lateral, la hipoquinesia de la pared lateral del ventrículo izquierdo con hiperquinesia de la punta. Y acá es cuando yo les digo que la medición del TAPSE acá no tendría valor. Fíjense, se mueve. Esto de acá no se mueve, fíjense la punta. Hiperkinética casi. ¿Ven? Y la pared lateral totalmente quedada. Capaz que el Zoom no les permite ver, pero después repásenlo y es bien interesante esto. Y bueno, acá había una imagen de que en el TEP también nosotros debemos medir lo que tiene que ver con la IT. Entonces, no solo cuantificamos lo que podemos, el CAF, el TAPS, la onda S, la valoración subjetiva, sino el Doppler tanto continuo como pulsado. Para lo que tiene que ver con válvula tricúspide, nosotros utilizamos el Doppler continuo. ¿Sí? Acá vemos un jet de insuficiencia tricúspidia. Acá el as quedaría alineado perfectamente, y lo que nosotros buscamos es ver esto.
un dibujo, no me está saliendo la palabra, perfecto, con los bordes bien definidos. Acá si yo mido esto, yo estoy seguro de que lo estoy haciendo bien, porque los bordes están perfectamente definidos, son nítidos, la coloración es perfecta, etc. Entonces, de esta manera, nosotros, sumándole la vena cava inferior, podemos medir lo que se llama presión sistólica de la arteria pulmonar, siempre y cuando no haya estenosis pulmonar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculo la PSAP? Calculo midiendo la IT, de nuevo, en todas las cámaras, en el eje paraesternal largo, cuando veo el tracto de entrada, en el eje corto, a nivel de los grandes vasos, y en el 4 cámaras. La mejor curva y el mejor gradiente lo tomo, ¿sí? Entonces, en este caso, 31. Más la vena cava, que depende si mide más de 21 milímetros o menos de 21 milímetros, si colapsa menos o más del 50%, o si se dilata, para eso hay una tablita, lo voy a sumar 5, 10, 15, 20 o 25 puntos. Y de esa manera mido PSAP, ¿bien? Otro dato importante, ya casi terminando, es la medición de la arteria pulmonar. El otro día hablábamos con Paula, habían informado un eco muy completo de no me acuerdo si era una hipertensión pulmonar avanzada, un tromboembolismo de pulmón, y hablaban de lo que era tiempo al pico, tiempo al pico de la arteria pulmonar, hablaban de lo que era el notch telesistólico, etc. Bueno, eso simplemente se utiliza el Doppler pulsado. Fíjense, estos son grandes vasos. Imagínense un poco acá, que acá está la aorta, acá está la aurícula izquierda, acá está la aurícula derecha, ventrículo derecho, acá está la válvula pulmonar, y acá lo que yo estoy midiendo es la velocidad de la válvula pulmonar con pulsado, ¿bien? Esta muesquita. Habitualmente en condiciones normales es así, el dibujo de la válvula pulmonar. No me está saliendo cómo se dice dibujo de manera elegante. Bien. Si yo midiese el tiempo que hay desde el inicio de la sístole hasta el pico, generalmente es antes de la mitad y suele medir, perdón, generalmente es a partir de la mitad y suele medir más de 120 milisegundos, un poco más de 100, ¿bien? Ahora, en condiciones patológicas, que es lo que les voy a mostrar acá, fíjense cómo el tiempo al pico se acorta. Si ustedes miden esto, hasta acá está sumamente acortado, ni siquiera llega al medio, y tiene lo que se llama notch, que era lo que hablábamos el otro día, no sé si está Paula por ahí, es el notch sistólico. Esto nos habla de hipertensión pulmonar, entonces es sumamente valorable. Por otro lado, de nuevo, medición subjetiva, signo de la D, un ventrículo muy dilatado, acá se ve claramente como la tricúspide no coapta, y le quería mostrar, acá está, esto le quería mostrar acá abajo. Válvula pulmonar, de nuevo, que tiene insuficiencia pulmonar. Ustedes imagínense que cuando el ventrículo derecho se dilata, puede ocurrir insuficiencia aórtica por dilatación del anillo. Ocurre lo mismo en el BD. El ventrículo derecho se dilata, insuficiencia pulmonar. Esto tiene una ventaja. La insuficiencia pulmonar nos permite medir lo que tiene que ver con presión arterial media de la arteria pulmonar. Que lo que se hace es, se toma el tiempo al pico y se hace un cálculo. Pero también puedo medir la presión diastólica, que lo que hago es pulsado a este nivel, viene la curva y mido al final. Acá nos da lo que tiene que ver con la presión arterial diastólica. ¿Bien? Y lo que les decía antes, si yo midiera, si hay una estenosis pulmonar o hay elevaciones muy importantes de gradientes a nivel de la arteria pulmonar, yo debo utilizar el continuo. Y lo que puedo encontrarme es grandes velocidades de la arteria pulmonar, como en este caso que tiene más de 2 metros. Están midiendo de nuevo la arteria pulmonar más de 2 metros. Y esto se puede correlacionar con hipertensión pulmonar, estenosis de la arteria pulmonar, etc. En fin, más o menos era eso lo que les quería comentar. No quería ahondar mucho, quería que ustedes más o menos sepan cómo se ve un TEP, cómo se ve una hipertensión pulmonar, y tener en cuenta la cantidad de medidas y de experiencia que uno debe tener para realizar esto. No sé si tienen preguntas o quieren decir algo.